Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, un día que pasará a la historia. No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Ni amnistía ni nada de eso. No han tenido amnistía. No la habrá primero por convicción personal y política. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Mr. Sánchez. Mr. Sánchez, Misterilla, supongo han conocido las voces. Esos dos personajes que continuamente han estado mintiendo, hoy se ha constatado el último capítulo, digamos, de esa mentira, que se ha convertido además en eso que hemos denominado la humillación de un presidente cobarde llamado Sánchez, que por no estar, no ha querido ni estar hoy en el hemiciclo, excepto en el momento de votar, pero es que no había estado en ninguno de los momentos del trámite de la ley que dice que iba a traer la paz, la concordia, la tranquilidad a Cataluña. Qué raro, un personaje que crea ese estímulo a los catalanes y no quiere ni estar en el Congreso para su tramitación. La realidad, hoy se ha aprobado la ley de amnistía. La gran realidad, hoy se ha confirmado la humillación de un cobarde y vamos a ver dónde nos lleva este escenario. Hablaremos de eso primero. Entrará en vigor, se va a intentar retrasar, recordemos que en unas horas se va el rey a El Salvador y parece que no le ha llegado todavía la ley para firmar, vuelve el domingo, pero la intención del gobierno es retrasarlo lo máximo para que no entre en vigor hasta pasar a las elecciones europeas. Se han convertido las elecciones europeas como en un escalón que todos quieren intentar evitar. Tenemos por otro lado que Junts, además de este vídeo forma parte de redes sociales de Junts que lo han puesto para humillar nuevamente al presidente, no garantiza obviamente la estabilidad y además está negociando la mesa del Parlamento. Recordarán que se había retrasado el día 10 porque el PSOE decía no, así no sale, que vamos a pactar con Esquerra, y con el acercamiento de hoy y con la visión de hoy algunos empiezan a hacer números y cábalas de que la suma, ojo, Junts, Esquerra y la CUP, que se ha unido al grupito, daría suficiente para presidir la mesa del Parlamento y conseguir que Puigdemont fuera el primer candidato a la presidencia de la Generalitat. Excepto que el PSOE, que escuchando lo que hemos oído puede pasar de todo, no votara en contra de Puigdemont, volveríamos a una nueva ronda electoral. No solo vamos a hablar de eso, sobre la propia ley vamos a hablar que los fiscales dicen que no se puede aplicar la ley por el tema del delito de malversación, con lo cual sería una ley que no es que entre retrasada, es que entraría sin apenas utilidad. Ha habido momentos de tensión en el Pleno, gritos de traidores de parte de algún diputado de Vox. Nosotros ya saben cuál es el mensaje. Y un día decimos que se hacen las cosas bien, otros decimos que se hacen las cosas rematadamente mal. Apelamos a esa calma y tranquilidad y paciencia. E insistimos, y que la gente ponga el cava en el congelador, coño, que las cosas hay que decirlas también con todas las palabras. Luego nos iremos a detalles que han pasado hoy. Y hay un detalle muy curioso que aquellos que hemos estado por el Congreso sabemos. Hay un bar, vamos a explicar rápidamente, que está debajo de la zona del hemiciclo, para entendernos, donde solo pueden acceder diputados y senadores. No puede acceder nadie más. Nosotros, por ejemplo, jamás hemos accedido al mismo. Ya estaba allí hoy el señor Junqueras, que hasta donde sabemos no es ni diputado ni senador. Lo han expulsado, un ujier, para que vean el grado de descortesía, vamos a decirlo así, que tienen algunos con el respeto a las normas. Obviamente hablamos del señor Junqueras. Luego movimientos un poco raros. La diputada Zaida Cantera, esa que a veces sale en el programa del señor Mejide, pues se va molesta porque, según parece, considera que no la tratan bien. En fin, ¿qué piensa que es el Partido Socialista? Se va, eso sí, luego de votar a favor de la ley. Cosas de esas extrañas. No nos debe despistar este tema, obviamente, del tema de Begoña, que hoy han aparecido nuevas informaciones interesantes. Una, que ha registrado la marca que, perdón,
el software que consiguió gratis, recordemos, de Apple, perdón, de Google, de Indra y de Telefónica. Hoy, por cierto, el Independiente ha explicado por qué, o una de las posibles opciones por qué las de Google le favorecía. Resulta un alto cargo, había sido miembro de gobiernos socialistas, parece que es obvia el enlace, digamos, y ese software pues lo ha registrado a nombre de una empresa, de una marca, y ha evitado poner a la universidad, que en principio era el fin primero y era el destinatario de ese software, para que vean lo chanchullera que es alguna. Además, crea una sociedad, pueden ver la web si quiere algún entretenerse, transformatsc.org. Hemos mirado el registro de la web, está todo bloqueado, o sea, cerrado, no se puede acceder a ningún dato. Lo único que se ve es que lo ha registrado en Arsis, una empresa de Logroño, que algunos conocerán, y la sociedad limitada fue constituida el 21 del 11 del 2023 y el 100% es suyo. Es muy curioso porque esa web no tiene ni teléfono, ni email, ni nada de contacto. No sé, aquellos de ustedes que tengan algún tipo de negocio online se imaginarán que si no pones ni un teléfono, aparte de ser ilegal, vamos a decirlo así de claro, y saltarse la normativa, pues es una manera extraña de conseguir clientes. En fin, ya explicará la señora Begoña en esos, por cierto, movimientos del PP, que ahora dice que a lo mejor sí que se plantea citar a ella y a su marido antes de las elecciones de europeas. Como hemos dicho en redes, parece que a veces no se escuchan, no sabemos si poco o mucho, pero a veces empiezan a pensar las cosas. También tendremos tiempo para ese movimiento de la Fiscalía Europea, que ha pedido, debido a la excepcionalidad del caso Koldo, traerse todo el tema a Europa. Dice que hay fondos europeos. Vamos a ver qué decide el juzgado de aquí, porque lo lógico, vamos a ser sinceros, es que si quiere llevarse la parte que afecta a los fondos europeos, pues estaría en su derecho, pero es obvio que hay muchas más partes que no afectan a fondos europeos y donde la Fiscalía Europea no debería pintar mucho. Si se logra ese acuerdo de dos mirando el tema, parece que sería interesante. Si todo se deriva a la Fiscalía Europea, hombre, puede ser más dura o no, vamos a ver por dónde iría, pero lo que está claro es que no tendría mucho sentido que tocara temas que se están investigando aquí, que nada tienen que ver con los fondos europeos. Hablaremos rápidamente también del tema de Piqué, que ha sido imputado. Fíjense el detalle, no hablaremos del fondo del tema, porque ya saben que es un tema, para nosotros es un tema económico, etcétera, etcétera, que no tiene vinculación política más allá del fútbol, pero sí el detalle de que medios como El País, por ejemplo, han dicho imputado directamente, cosa que de Begoña ni han dicho nada, cuando es la misma calificación en un caso o en otro, para que vean que algunos y algunas parece que forman parte de una especie diferente. Luego nos iremos rápidamente, pasaremos también muy por encima porque creo que hay muchos temas de actualidad, por el tema de que Biden autoriza a usar armas americanas en Rusia. Rusia ha puesto el grito en el cielo, obviamente, porque en principio se habían vendido armas para utilizarlas como defensa, no como ataque, a pesar de que las limitaciones actualmente de Ucrania en el frente de guerra son bastante obvias, y ese movimiento de última hora que ha sido hallado culpable de 34 cargos el señor Donald Trump en Estados Unidos. No le impedirá presentarse a las elecciones. Como saben, en Estados Unidos piden, para poder ser presidente de Estados Unidos, la Constitución es bastante antigua, pide haber nacido en Estados Unidos, al menos vivir 14 años en Estados Unidos, y no nos acordamos alguna otra cosa, pero ninguna de ellas tiene que ver, digamos, con estar condenado o no. En todo caso, en unos días, semanas, se sabrá por parte del juez qué decisión toma sobre esa culpabilidad de los 34 cargos, si le condena a 4 años de cárcel o no, o le condena una multa, hacer trabajos sociales. Vamos a ver dónde acaba el tema, que recordarán empieza por pagar, porque sabemos que hay gente que se ofende con estas cosas, por pagar una puta, porque se callara. Se ve que se la había tirado y le pagó 128.000 euros. Debió ser el polvo más caro de la historia. En fin, para que vean que además de la calma y la tranquilidad, hoy, sin lugar a dudas, tenemos que intentar, todo el mundo, estar tranquilos. Nosotros saben que insistimos en el tema de la calma y la tranquilidad, porque sabemos que en estas situaciones lo fácil es el cabreo.
Lo fácil es me cago en todo porque esto es una vergüenza. Encima todavía estamos en el plazo de pagar los impuestos, la declaración de renta, que los pague su puta madre, perdón, etcétera, etcétera. Pero eso no lleva a nada. Además, aquellos que estén negociando temas, por ejemplo, bancarios, habrán notado un descenso, digamos, del interés de los bancos en financiar cosas, etcétera, etcétera, como un parón. Aquellos que están también en negocios habrán notado un parón desde hace unas semanas bastante importante. Por cierto, los datos de paro nos ponen en la cola de Europa. Pero nosotros insistimos, lo grave en la vida, obviamente, es que te mueras. Y sabemos que ahora nos ponemos muy filosóficos, pero creemos que es importante empezar un día como hoy con esta historia. Que te mueras, o que sepas que estás en el mal camino, en una enfermedad grave, etcétera, etcétera, etcétera. El resto todo es superable. Hasta Sánchez. Y no se equivoquen, es superable. Porque lo de hoy no deja de ser la constatación de una nueva humillación y que el personaje además se ha vestido de cobarde, volviendo a no asistir, como no ha hecho en ninguno de los actos de esta ley, para simplemente esconderse. Seguramente el señor que más ha osado usar la palabra transparencia es el menos transparente de todos, desde su pasado. Recordarán muchos, por cierto, es un pequeño inciso, pero para que vean el personaje, que la historia política de Sánchez comienza cuando lo colocan de asociado, llámenle como quieran, en el conflicto de Bosnia, recién acabada la carrera. Que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que le colocaron, y muchos decían, no, era su mérito. No sé si saben la historia del padre de Sánchez, no hablo del suegro, que todos saben mejor la historia. El padre Sánchez, ese gran desconocido, que había sido uno de los gestores económicos del gobierno de González. Y era el encargado de todas las partidas económicas de lo pueden buscar si quieren, de la reforma del Teatro Real en Madrid, en el que había un presupuesto de 10 millones y se disparó a 120 millones hacia los años 90. Obviamente estaba conectada, había empezado su vida en el sector bancario, pero se había luego introducido en la política como militante socialista, de ahí viene su hijo, y de ahí coloca de sus contactos a su hijo en el equipo que se va a la guerra de Bosnia, donde empieza su carrera política. Un señor, vamos a decirlo, que se dedicaba a la vida loca en Ibiza, porque era un hijo de papá, que jamás se ha enfrentado a un problema real y que cuando los tiene, lo hemos visto hoy, se esconde como un cobarde. Pero eso, que algunos lo pueden ver como una manera fácil de atacar, lo que nos debe hacer es analizar más al personaje para constatar sus partes débiles y seguir. Ya saben cuál es la frase los últimos días: presión, presión, prisión. Ese es el contexto y esa es la estrategia que hay que continuar y mantener la calma y la tranquilidad, la paciencia y el cava bien frío, porque esta ley se ha aprobado hoy, y habitualmente una ley que se aprueba el jueves, pues a la noche aparece publicada al día siguiente en el BOE. Vamos, quien conozca un poco el tema sabe que funciona así. Pues esta no. Ya se anunciaba antes de la aprobación que se iba a retrasar. Además, se hablaba de que como el rey en unas horas coge el avión a de refrendar la ley, por cierto, que nadie se ponga las pajas mentales que el rey no puede firmar, que no lo va a firmar, el rey tiene la obligación de firmarlo, punto. Lo hemos dicho 20 veces, no insistiremos en este tema, ni en eso que nos ha dicho alguno, de que están buscando firmas para que el rey no firme. ¿Qué cojones es esto? Que unos se salten la ley y la democracia no quiere decir que nosotros nos la saltemos. Y decíamos, se va el rey, vuelve el domingo, pero la intención del gobierno es retrasarlo hasta pasar las elecciones europeas, pues más que nada por el escándalo que supondría y la visibilidad que habría en el momento que entrara en vigor con los recursos judiciales. Porque no puede existir recurso si la ley no está publicada. Algo básico. Y el gobierno no quiere publicarla antes del 9J para, curiosamente, jugar a que suponemos sus votantes ya, no idiotas y subnormales, perdón, sino muy retrasados mentales, crean
que no se ha aprobado todavía. Es que si no, no se acaba de entender qué manera de llamar gilipollas a los votantes socialistas tiene este partido. Algunos ya empiezan a decir, no sé si les suena la historia, pero que el Partido Socialista está cavando su tumba. Yo creo que les suena de este canal de hace meses que dijimos que la aprobación de la amnistía era el suicidio colectivo del Partido Socialista. Algunos lo dicen un poco más tarde, oiga, felicidades, quédense con el titular, que nosotros ya saben que no cobramos derechos ni ningún tipo de regalo por estos temas. Mientras Junts no garantiza la estabilidad y lo peor, de la humillación, porque es donde se constata, además del vídeo que hemos puesto unos minutos al principio del programa, es que están empezando a negociar y hoy se ha plasmado con Esquerra Republicana, darles la mesa. Recordarán del Parlamento catalán, recordarán que hemos dicho aquí que la mesa iba a ser sí o sí para Esquerra, se le iba a regalar el PSOE o se le iba a regalar Junts. Pues Junts se ha juntado con la CUP, otros que déjalos ir, y fíjense el detalle que la suma de Junts, 35, 20, más 4, hacen 59. El PSOE en Cataluña tiene 42, si suma los de el PP no llega a los 59 y solo llegaría si sumara el PP y Comuns, que se imaginarán que ni Comuns firmaría con el PP y parece lo lógico que Alejandro Fernández se negaría obviamente a firmar con el PSOE. Y esto nos llevaría a la disyuntiva de la nueva humillación, o no, vamos a ver, del presidente Sánchez, porque en ese escenario que se va a plasmar el día 10, acuérdense que es cuando está puesta, excepto que se le ocurra al presidente de la Generalitat, que puede hacerlo, ojo al detalle, puede avanzar esa convocatoria para poner presión en las elecciones europeas, ojo al detalle, pues saliera que la mesa es presidida con Esquerra gracias al apoyo de Junts. Saben que lo de la mesa sí que es una mayoría de votos, es decir, no hace falta tener una mayoría suficiente, etcétera, etcétera. Es quien tenga más, aunque tenga 300.000 en contra. Suman los que tengan, el que tenga más a favor. Da igual los que se tengan en contra. Pero la elección del presidente no funciona así, o mayoría absoluta o que ganaran. Y para que ganaran esos 59 solo hay un escenario. Que se abstuviera el PSOE. Bueno, también obviamente que se abstuviera Vox o que se abstuviera el PP, pero esos los damos por descontados que no pasarán. Que se abstuviera el PSOE para dejar a gobernar a Puigdemont. Y en caso contrario, pues nos iríamos a nuevas elecciones en Cataluña. Y parece claro que en ese nuevo escenario, obviamente, unos apostarían por la unión y el PSOE debería tirarse por el barranco por las humillaciones y las mentiras constantes. Ya veremos a qué escenario se llega, pero eso es un capítulo para el día 10. Hoy también han recordado el independentismo que la próxima parada es el referéndum, escuchando al presidente y al señor Illa diciendo que no, nunca habrá amnistía, pues está claro que el referéndum también debe estar negociado. Pero alguno pensará, joder, Carlas, pues con todas estas noticias no sé por qué nos hablas de Cava. Pues miren, aparte de lo del Partido Socialista, han sido los fiscales hoy que han dicho que no se puede aplicar, obviamente, la ley. Y el simple hecho de que se retrase su publicación es la garantía de que ni lo tienen claro los miembros del gobierno a pesar de los aplausos de hoy y del retraso del presidente. Los fiscales dicen que en el tema de malversación no se puede aplicar ningún tipo de amnistía, que obviamente implica fundamentalmente a aquellos que tenían cargos públicos, no implican a los famosos Jordi, por ejemplo, porque a malversación, recuerden, es dinero público, implicaría a Junqueras, el que hoy sonreía y se abrazaba, y a Puigdemont, el que está buscando qué tipo de maletero necesita para volver. Ese es el escenario, una ley aprobada sin ningún tipo de garantía para unos ni para otros. Y lo único constatable es que se ha convertido en la humillación de un presidente que ha vuelto a demostrar que es un auténtico cobarde.
Y han pasado cosas en ese hemiciclo. Ha habido gritos de traidores cuando votaban el señor Sánchez, las señoras vicepresidentas. Ha habido también incidentes entre Vox y el señor Pisarello, un tío curioso, por cierto. Quien quiera averiguar sobre su vida se va a encontrar alguna cosa. Alguien que tenga media hora, nosotros vamos a dar una pista. Es seguramente, y lo vamos a decir, miren, a estas alturas nos da igual, es la única vez en un antiguo diario donde escribíamos que un artículo no nos lo quisieron publicar. Hablo del periodo 2017, todos se pueden imaginar, bueno, quien nos ha seguido sabe de qué medio hablamos. Y el tema era que explicábamos, en ese ciclo de artículos, explicábamos pues historias de todos, explicábamos de Miriam Nogueras, explicábamos de todos esos personajes absurdos que existían en Cataluña. Y un día explicamos la historia de Pisarello. Y era muy curioso, el artículo está ahí en el congelador, vamos a decirlo, porque no sé si saben la historia triste, y es cierta, que al padre Pisarello lo secuestraron y lo mataron en la dictadura. Hasta ahí todo muy triste y lamentable. Pero él vendía de que habían sido muchos meses de sufrimiento en varias entrevistas al cabo de los años, cuando su cadáver apareció, ahora hablamos de memoria, a los 5 días. Jugó con el victimismo. Y cuando alguien es capaz de jugar con el victimismo, con su propia sangre, ¿qué quieren que les diga? A nosotros nos dio cierto hedor. Nos argumentaron en aquel momento que a lo mejor tenía un lapsus, que no se acordaba, en fin. Viendo lo que hemos visto hoy, uno se da cuenta de que qué personajes más infectos, que no respetan ni a los suyos, han llegado a la política española a altos cargos. Y decíamos, lo que no se puede admitir, y miren, ayer, y saben que no tenemos ninguna manía, decíamos que había sido una decisión inteligente la reunión de Abascal con Netanyahu. Pensamos que es una decisión en ese momento que incluso podía haberla hecho en su momento Feijóo, si hubiera tenido un poco más de capacidad, digamos, de pensar. Pero lo de hoy del Parlamento es una auténtica vergüenza. Obviamente va por unos y por otros. No se puede ir al Parlamento a gritar traidor a nadie. Aunque lo pienses. No se puede hacer espectáculos lamentables y vergonzosos. Si no saben comportarse, nadie les obliga a ser diputados. Váyanse a su casa. Va por unos, va por otros, va obviamente por la presidenta del Congreso, que es lo más impresentable que existe actualmente en este país, porque es incapaz de poner orden. Y transmiten una sensación de vergüenza que uno no puede más que denunciar. Y hay una cosa que deberían entender ciertos diputados, que lo que no se puede es desde el lugar, diríamos sagrado, pero no es la palabra correcta, pero creo que nos están entendiendo, del Congreso, elevar el tono cuando lo que hay que tener en este momento es calma, tranquilidad y paciencia, porque lo único que transmiten es estupidez. Lo decimos con todas las palabras. Y entendemos que haya gente muy cabreada. Y que haya gente incluso que ahora mismo ¡pam! Pegue un viaje al ordenador, al móvil y diga ¡cállate! Que esto es una mierda y hay que matarlos a todos. Nos parece muy bien. Pero creo que en esto todos estarán de acuerdo que los personajes públicos, y los diputados lo son, han de ser comedidos. Luego pueden criticar, pero recuerden cuando criticamos y ferozmente, por ejemplo, actos como el antiguo alcalde de Barcelona, la señora Colau, o el presidente de la Generalitat, cuando viene el rey y se niegan a darle la mano o se esconden que no saben asumir su autoridad, pues aquí es lo mismo. Los señores diputados deben asumir que son diputados y mantener las formas. Que la presidenta del Congreso sea una impresentable, allá ella, que la denuncien en el juzgado si quieren. Pero no se puede convertir el Congreso en un circo. Porque eso, el circo, refuerza a aquellos perdedores humillados. Y lo hemos dicho muchas veces en este canal, porque este país protege, curiosamente, a los que ve débiles. Y el mensaje que transmiten, y lo hemos visto en muchas televisiones, ha habido enfrentamiento de los dos, es los de Vox chillando e insultando. Ese ha sido el titular en casi todas las teles. Ya me dirán qué gana como partido. Aquí hablamos de estrategia política, ¿eh?
y comunicativa Vox con ese mensaje? Sinceramente, creemos que nada. Si cree alguien de Vox que las elecciones se suman votos del 8 hacia el 10, creemos que está equivocado. En este país, por suerte, las elecciones se ganan del 4 al 6. Y del 4 al 6, hombre, puede entrar un chascarrillo, puede entrar una bromilla, puede entrar una sonrisa. Debe entrar, no dejarse humillar, obviamente. Pero ante todo debe haber formas que para eso les pagan. Y en ese aspecto, por ejemplo, pues vemos al contrario, un movimiento que ha habido de un diputado de Vox inteligente, ha entrado en el bar del Parlamento, a ver, para quien no haya estado, del Congreso, perdón, hay diversos bares en el Congreso, unos cuantos públicos, ahora hablo de memoria, creo que eran 3, uno en el edificio enfrente, otro donde van a comer habitualmente los parlamentarios y la prensa, que es más grande, que tiene un comedor y un self-service, que es el famoso que vale el menú 4 euros, hablo de memoria, y luego hay otro que yo reconozco que nunca he ido, que está, me parece, abajo, también el edificio enfrente, y luego hay uno en el hemiciclo justo debajo donde solo pueden acceder, más clásico por lo que me han explicado, donde solo pueden acceder diputados y senadores. No puede acceder nadie más. Está un ujier en la puerta. Y hoy ha sucedido un hecho curioso, que es un lugar además donde se producen reuniones de esas más íntimas, porque en el resto yo he estado en reuniones, por ejemplo, ¿se acordarán del señor de Murcia, el que tiraba huesos? Es que les confieso no me acuerdo su nombre, pero yo me acuerdo estar sentado desayunando al lado de él mientras negociaba con Cuca, lo explicamos aquí, pues que le iban a dar una comisión que no se preocupara allí hablando, directamente. Supongo que yo, con mi 1,90 y mis 100 y pico kilos, no debían verme, o mejor, supongo no debían saber quién era, ojalá, pero y hay ese bar, donde ahí sí que se pueden producir reuniones en la total confidencialidad, que a veces es necesaria. Pues un diputado del Vox ha visto que estaba ahí el señor Junqueras. Ha hecho el vídeo, corre por ahí por redes, y ha dicho que usted, aparte luego ha dicho otra cosa que creemos que no lleva a lugar, pero bueno, que no debería estar ahí. Según parece ha llamado a Ujier y lo han hecho salir, no sé si él se ha ido voluntariamente o no, pero ¿dónde llega la desvergüenza de los que iban con él de introducirle en un lugar que no puede entrar nadie ajeno a la dinámica de diputado o senador? Y eso, por ejemplo, creemos que está bien, porque eso en el fondo nos da idea de que las normas hay que protegerlas. Por cierto, al acabar el pleno, la diputada Zaida Cantero, que algunos conocerán porque era aquella, creo que era comandante del ejército, que la captó el Partido Socialista tras denunciar abusos en el ejército, no sé qué, que con todo respeto, lo hemos visto alguna vez en el programa de Mejide, tampoco parece la tipa más lista del mundo, no sabemos cómo se llega a ser comandante, pero realmente sabrá mucho de armas, pero de inteligencia no debía estar asignada a esas áreas, pues se ha ido al partido, según parece, había rumores de porque estaba enfadada con el tema de la votación y tal, según parece es más simple, para que vean cómo funcionan las cosas. Está molesta porque quería ser la presidenta de la Comisión de Defensa y la han ido ninguneando y se ha convertido en un peoncillo, que lo único que va es a la televisión y poco más. En fin, para que vean que este Partido Socialista funciona por orgullos más que por otras historias. Y esto obviamente no debe escondernos que han pasado hoy muchísimas cosas, muchísimas. Y empezamos resumiendo con el tema de Begoña. Hoy se ha sabido que, recordarán que ayer hablamos de ese proyecto donde le habían hecho un software a medida, se lo había hecho Google, Indra y Telefónica. Ya dijimos que había llamado al 1004, ironía al aire, y había pedido, quiero un software de 150.000 euros. Y ¡hala! Te lo habían dado. Se había reunido incluso con el presidente de Indra. Yo sé que cualquiera de ustedes mañana, yo les animo a todos a llamar a Indra, seguro que está el teléfono en algún lado, y pedirle una reunión. Porque seguro que nos dicen que sí, y de paso pedirle 100.000 euros. Si les da 100.000, nos dan a nosotros una aportación de 15.000 o así, así por la idea, por los derechos, en fin. Pues ha puesto ese software y ha creado una marca y no ha citado ni ha puesto a la Universidad Complutense, que en principio era para ellos. O sea, se lo ha atribuido a sí misma. Claro,
Ella no iba como mujer del presidente ni como universidad. Ella era una ciudadana libre que se presenta allí y dice: hola, soy Begoña, creo que se llama María Begoña, hacerme esto, pero que lo hago por libre, yo no... ¿Quién es el presidente? ¿Ese que duerme conmigo? No, hombre, no, que seguro que ronca y duerme en otra habitación. Y la Complutense, esos que dicen que me ponen de directora de un máster sin ser licenciada, ¿qué van a saber esos? Pues nada, se lo ha puesto a su nombre. Poca vergüenza, hay que decirlo así de claro. No sabemos cómo una universidad complutense, ya hemos contado alguna vez lo que pasa también con la Universidad de Barcelona, que más o menos sería como la Complutense en Madrid, de que no sabemos quiénes son los que gestionan este tipo de centros, pero realmente demuestran que la educación en este país tiene muchos problemas, no solo a nivel de ciudadanos, sino incluso a nivel universitario, porque es impresentable que la Universidad Complutense, sabiendo esto, hoy mismo no haya denunciado y expulsado a la señora Begoña de su universidad, de la que por cierto no es ni licenciada. Pero no solo eso, también creó una sociedad, una SL, Transforma, tienen la web, si quieren entrar, hemos entrado hace unos minutos, transformatsc.org. La sociedad, una SL de 3.000 euros, donde tiene el 100% de las acciones, no vaya a ser que le dé un 1% a su marido o a sus hijas, es una SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, entendemos, se constituye el 21 del 11 del 2023, es decir, hace 4 días. No es que la señora Sánchez estuviera creando una red de presuntamente historietas en el 2020, no, es que hace 4 días seguía con ese tema. Lo curioso de esa web, quien entre, transformatsc.org, hemos entrado en el registro del dominio, está de esos, quien conozca cómo funciona Internet, saben que tú cuando registras un dominio puedes poner que sea privado los datos, son privados, lo único que se ve es que lo ha registrado en Arsis, que es una empresa, como sabrán, de Logroño. Pero lo curioso de la web en sí es que no tiene ni teléfono, ni email, ni dirección. Hombre, nosotros pensamos que eso se multa en España, porque es obligatorio poner esos datos. Es más, hay que poner habitualmente, te obligan a poner los datos fiscales. Pero claro, la señora Sánchez no hace falta que lo ponga y tiene incluso un área privada donde parece que hay clientes. No sabemos cómo contactan los clientes, porque claro, ustedes imagínense que mañana ven una web, de lo que sea, y tienen una duda, o ninguna duda, solo para tener la garantía, pero no les aparece ni teléfono, ni email de contacto, ni dirección, ni de dónde cojones es, y van a meter 100.000 euros. No sé cómo lo ven ustedes, pero a nosotros nos parece cuanto menos un poco extraño, vamos a decirlo así de claro. Ese tema no se va a cerrar, ese tema va a dar mucho juego, como el del hermano, que por cierto hoy no ha salido, aunque la presidenta del Congreso haya negado las preguntas del PP sobre este tema. Mientras, la Fiscalía Europea, de forma excepcional, pide todo el caso Koldo, una noticia que ha saltado también hoy y que nos hace una doble visión, vamos a decirlo así de claro. Por un lado, íbamos a decir la palabra creemos, pero diremos la palabra sabemos, que el caso Koldo afecta a fondos europeos, lo hemos dicho en este canal muchas veces, sí. El pago de Baleares, el pago de Canarias son de fondos europeos, pero todo el caso Koldo no lleva fondos europeos. Estamos hablando de una trama corrupta dentro de España. Con lo cual, la petición de la Fiscalía Europea sobre la que debe dirimir el juzgado, aceptarlo o no, hombre, el juzgado, si dice, coño, tengo mucha carga de trabajo, a lo mejor dice que no, pero lo lógico sería decir, te cedemos la parte que afecta a fondos europeos, y aquí tienes toda la documentación, pero nos quedamos, obviamente, toda la parte que afecta a delitos en España sin contar fondos europeos, que es bastante importante. Vamos a ver dónde llega este tema, puede haber un conflicto de intereses, y luego las voces que dicen que saben que esto es muy así, que al final es una cuestión de confianza. Si está haciendo bien el trabajo el juzgado de aquí, ¿por qué vamos a enviarlo a un juzgado que entre nosotros le va a importar bastante poco una cosa u otra? Y saben que aquí hemos defendido siempre la Fiscalía Europea, que recordarán intervino en Italia hace unos meses directamente a detener a políticos.
Pero claro, también nos ponemos en el escenario de una Europa cambiante, con muchos intereses, y que las influencias, pues imagínense, si es lo mismo que investigue la Fiscalía austriaca que la Fiscalía Europea algo de Austria, pues pensamos que no. Por lo cual aquí creemos que lo lógico y coherente, que esa excepcionalidad que dice la Fiscalía Europea se redima, a que simplemente se encargue de los asuntos que afectan a fondos europeos, aunque el procedimiento habitual sería que una vez llegado a juicio aquí, se derivara a la Fiscalía Europea los temas que afectaran a fondos europeos. Vamos a ver dónde lleva este tema, que sin lugar a dudas también se pone interesante. Recuerden, presión, 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 prisión. Y curiosamente, hoy ha sucedido otro tema que algunos piensan que es cortina de humo. Bueno, nosotros pensamos que es más, pues cosas que pasan, que decimos, que ha sido la imputación del señor Piqué por el tema de la federación. Ya hemos dicho aquí que de estos temas hablamos poco o nada. Bueno, nosotros somos de los que pensamos que, miren, son negocios, es un problema de la federación, obviamente, organismo público, todo lo que les dé la gana, pero que no es una deriva política, aunque obviamente en su momento el señor presidente de la Federación fue apoyado por el Partido Socialista, pero es un poco una derivada cuanto menos extraña, que lo que habla es mal de este país. La cuestión no es esa, la cuestión es que todos los medios, incluido El País, por decir el ejemplo más claro, hablan del imputado Piqué, cuando tiene la misma condición que la señora Begoña, a la que nadie llama imputada, dicen investigada, para que vean que este país hay niveles. Si eres de la familia, no te afecta nada, hasta que la presión, 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 acaba siendo prisión. Y saltamos fuera porque si no nos vamos a ir a muy tarde, ya nos hemos ido más tarde de lo previsto. Saltamos fuera para comentar, por un lado, que Biden autoriza el uso de armas americanas en Rusia a Ucrania, lo cual parece un error estratégico y un error incluso conceptual, porque a ver, si tú vendes las armas a Ucrania para defenderse en Ucrania, ¿qué cojones hacen atacando en Rusia? Yo no dirá, coño, están en guerra, pueden hacerlo, efectivamente, pero creemos que eso sería como, perdón, el ejemplo que a alguno no le va a gustar, sería como la venta de libros, que tú sabes que vendes los derechos para Ucrania y no me vale que los vendas para Rusia, los tienes solo para Ucrania, pues úsalos en Ucrania. Obviamente Rusia ha puesto el grito en el cielo, no por el tema de los libros, obviamente, sino por el tema de que piensa que a lo mejor algunos, sobre todo hablamos de misiles, pueden llegar más allá y convertir esta guerra en un poco indiscriminada. Y la respuesta de Putin creemos que no será precisamente débil. Y ahora hace poco ha salido el juzgado, ha considerado culpable el jurado al señor Trump de 34 cargos. El procedimiento, como saben, no le va a impedir ser candidato a las elecciones, porque Estados Unidos no es como otros países. Allá, mientras seas nacido en Estados Unidos, lo decíamos al principio, lleves 14 años viviendo en Estados Unidos, y otra cosa que no nos acordamos ahora cuál era, pero que era una gilipollez también, puedes perfectamente presentarte a presidente aunque hayas matado a Kennedy, vamos a decirlo así, claro. Allí los americanos tienen el concepto de que si alguien te vota será por algo. Y lo único que hay que ver en unos días, el juez Mercant, si no nos equivocamos, que se llama, a decidir con esa sentencia, con esas 34 cargos que le han imputado, los cuales le juzgaban, qué sentencia le aplica. Lo máximo serían 4 años, podría ser sustituido por trabajos para la comunidad, multas, todo viene, lo hemos dicho, por un polvo un poco caro, a una actriz porno creo que era, que le pagó dinero y se ve que ahí hubo un movimiento fiscal extraño, ¿saben? En Estados Unidos, que al final pringas por estas cosas. Y la realidad es que vamos a ver cómo la sentencia, que sí va a existir, hace cambiar o no el escenario en Estados Unidos. El detalle de las democracias maduras o las inmaduras, que aquí, sinceramente, ¿alguien se cree que si Sánchez se tira una y le paga dinero acabaría en la cárcel? Ni de coña. Porque serían todos unos fachas y unos fachas. Nosotros, recordarán, hoy es jueves, mañana ya avanzamos ayer, que ya tenemos, pues si ayer eran 50, pues hoy
han llegado unas cuantas más, ni las hemos contado, nos vamos a poner mañana con todas. Les confieso que no hemos leído ninguna de las preguntas del programa que haremos mañana, será seguramente sobre las 10 o las 11, avisaremos obviamente, vamos a intentar prepararlo tranquilamente durante toda la jornada de mañana porque tenemos que escuchar todas las preguntas, intentaremos responderlas. Hay plazo hasta las 5 o 6 de la tarde para enviar, recuerden, por audio de voz al teléfono del programa. Vamos a buscarlo porque les confieso que no me lo sé. Las preguntas, intentar que sean preguntas breves. Las últimas son fantásticas, no las hemos escuchado porque hemos visto que son de 15, 20, 30 segundos. Eso es lo ideal, porque a menos tiempo, obviamente más tiempo para poder poner todas las preguntas. Con lo cual, olvídense, por ejemplo, que sabemos que mucha gente lo dirá, no las hemos oído, lo confesamos que bien lo hacéis, no queremos palmaditas en la espalda. Ya tenemos abuelos, bueno, no tenemos ninguno ya, pero aquí la cuestión es hacer la pregunta al 686-018440. Mañana lo intentaremos responder todas las preguntas, la idea será seleccionaremos, pues ya veremos si 40, 50, 30, depende del tiempo que tengamos. La idea es poner las preguntas, insistimos que sea un audio de voz, lo hemos repetido hoy a 2 o 3 personas que nos lo habían enviado en formato texto, no, queremos escuchar la voz de los oyentes, que sea en formato voz, tal cual las pondremos y responderemos y luego iremos a la siguiente, hasta que acabemos sin voz, vamos a decirlo así. Va a ser, creo, un programa interesante. Tienen hasta mañana a las 5 para formular sus preguntas. Nosotros lo preparamos mañana. Habíamos dicho, para aquellos que no lo escucharon ayer, que iba a ser el sábado. Bueno, el sábado también lo podrán escuchar, obviamente, pero el sábado hay la final de la Champions. Ya decimos medio en broma, medio en serio, que, hombre, creemos que podemos competir con la sexta, por decirlo así, claro, pero competir con la final de la Champions nos parece excesivo. Es más, un detalle para acabar, ayer vimos uno de los contertulios, nos hizo mucha gracia, vimos un programa de estos de la mañana donde hay tipos muy inteligentes analizando la política del señor que estaba en el Madrid, y nos hizo gracia porque vimos un señor que tiene un programa, un canal que parece como un gran analista, no sé qué, y fuimos a ver el canal. No me acuerdo el nombre, si no se lo diría, una cafetera o algo así se llama, y pues tenía 600, 700 personas escuchando a diario, y decíamos, joder, o somos muy buenos o aquí hay algo que no entendemos, porque gente miserable, aparte sus argumentos eran paupérrimos, aparecen día a día, supongo, se forran, y nosotros vivimos gracias obviamente a nuestro trabajo y a sus aportaciones, y nosotros vamos a seguir en esa línea porque miren, eso nos permite ser libres y poder decir un día una cosa, criticar a unos, al día siguiente a otros, y poder llamar, como hemos hecho al principio y como hacemos al final, a que la gente esté con calma, tranquilidad, paciencia, sonrisa, nunca olviden la sonrisa, y obviamente el cava. Alguno ya me ha dicho que el champán, vale, alguno que te hume de champán, no nos parece tampoco mala idea, porque esto, y solo hay que ver algunas columnas que van a leer en las próximas horas, parece el fin cada vez más evidente de un partido que dice tener 100 años de honradez. En fin, hoy humillación de un cobarde presidente que huye en su camino hacia el desespero. Esto va a continuar y cada vez de forma que veremos más presión, y ya saben ustedes el final de la frase. Nos emplazamos a mañana con el tema del consultorio. Cualquier novedad obviamente estaremos por aquí. Como siempre decimos, seguimos.